Bueno, bienvenidos a la clase electrónica. En esta ocasión vamos a ver lo que es criterios de estabilidad con el siguiente ejercicio que nos dice: diseña un amplificador de emisor común con una ganancia de voltaje de -8 y una resistencia de carga de 2 kiloohms. Determina la máxima excursión no distorsionada en la tensión de salida si la temperatura cambia de 25 a 85 grados centígrados y tiene una fuente de voltaje de 10 voltios. Un transistor, el transistor en este caso que vamos a usar tiene un ICBO, o eso también se entiende como la corriente de escape o de fuga de 1 microamper a 25 grados centígrados y un beta que varía entre 150 a 200, en este caso su valor, ¿no?, de amplificación. Bien, entonces, ¿cómo podríamos comenzar esto? Relativamente, en este inicio vamos a hacer un diseño, ¿ya? A ver, si se acuerdan muy bien de la clase anterior, y de hecho esto lo van a ver en los siguientes temas que vamos a ir viendo, o en el siguiente tema que vendría. Eh, para diseño, yo les voy a poner ya aquí solamente, para diseño, ustedes tienen que hacer justamente algo que, bueno, para diseño, ¿qué le pedirían ustedes a su cliente o qué les pediría el cliente si les piden diseñar cualquier tipo de amplificador? Lo primero, el cliente les va a dar algo para que diseñen en función a eso. Normalmente se llama la carga. Y la carga sería equivalente en este caso, siendo así un poco más toscos, si supongamos que es amplificación de sonido, la carga iría a ser la resistencia, o en este caso la potencia que aguanta la bocina, ¿ya? La carga iría a ser una bocina. Entonces esa sería nuestra carga, ¿sí? En este caso a esta bocina hay que darle una cierta potencia. Y entonces eso te va a dar el cliente. Aparte de eso, ¿qué más te va a pedir el cliente? Que aparte de la carga, te va a pedir que una cierta amplificación de voltaje, en este caso, cuánto quieres que amplifique su entrada, o sea, tengamos un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Supongamos que queremos amplificar la señal de un celular, lo que te envía a los auriculares. En este caso, están en milivoltios, ¿no? Entonces, él quiere que lo amplifiques hasta de tal manera que llegue a unos 20 voltios, que es su máximo valor, ¿no? Entonces, como queremos que llegue a 20 voltios, en este caso ahí tendríamos una relación de voltaje, ¿no? O de ganancia de voltaje. Entonces, aparte de la carga, ¿qué más te va a dar? Una relación de voltaje, ¿no? Esta relación de voltaje depende del voltaje de entrada, y el voltaje de entrada sería en este caso el aparato al que seríamos el aparato reproductor, digamos, ¿no? Aparato, bueno, lo pondremos aparato MP3 ya, para que se entienda mucho mejor, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona. Ya hemos hecho pruebas con algunos de sus compañeros anteriores, en el semestre anteriores, y seguramente ya debería hacer su laboratorio. Ustedes pueden introducir en este caso, el jack de su celular, y gracias a este condensador, este condensador estaría protegiendo a tu celular de cualquier sobrevoltaje o voltaje que vendría del sentido contrario. Esto lo que va a hacer, simplemente estarías amplificando, con este amplificador de sonido estarías generando el sonido que te estaría dando en este caso el celular, ¿no? A través de su entrada de jack. Y justamente aquí iría, en vez de la resistencia de carga, vamos a poner simplemente una bocina, ¿no? Yo les voy a indicar justamente esto, cómo se realiza. Es un procedimiento bien sencillito. Es una amplificación de 3 etapas, donde primero va la amplificación de la preamplificación, el acople, luego viene la amplificación de potencia, y por último igual viene en este caso el acople de impedancias para llegar hacia la carga, ¿no? O sea, 2 acoples tenemos, y un preamplificador y un amplificador de potencia. Todo esto se va a ir viendo igual en el desarrollo de los temas. Y ustedes ya van a poder hacer también un amplificador, o van a poder demostrar con el circuito, ¿no?, cómo funciona. Esto en el tema que viene ya se podría hacer, ¿ya? Pero bueno, continuemos con lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo procedemos a este diseño.
Normalmente cuando te dan en el diseño, en este caso la ganancia de voltaje, lo que se hace es primero hacer el análisis en AC, o sea, en corriente alterna. Entonces ponemos acá análisis en AC, ¿no? Los pasos les estoy indicando cómo se va haciendo. Análisis en AC. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se procede a hacer el análisis en AC? Tal y como hemos visto en un anterior ejercicio, lo único que vamos a hacer es redibujar al circuito, donde en este caso los capacitores funcionan como corte circuito y en este caso también se hace la equivalencia del transistor para, en este caso, señales en alterna, ¿no? Esas cositas tenemos que ya dominar, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a hacer y vamos a sacar sus respectivas ecuaciones para justamente ese hecho, ¿no? Bueno, como les estaba diciendo, cada vez que nos dan, en este caso, nos dice tanto la amplificación de voltaje o también puede ser de corriente, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es hacer el análisis en AC directamente. Y ya lo estaríamos teniendo esta parte. Bien, y como pueden ver en este caso no hay un capacitor en el emisor, entonces eso nos indica que va a haber una baja amplificación, perdón, del voltaje. Por eso también no se pone un amplificador en el emisor. Eso se va a ir explicando a continuación en los siguientes capítulos, ¿sí? Bien, como les decía, ya lo tenemos, entonces ahorita les explico qué he hecho. Primero, los capacitores se vuelven en circuito en corriente, perdón, en cortocircuito. Y lo que es la fuente de corriente también se vuelve como tierra. ¿Por qué? Porque en este caso la señal, como la corriente en continua directamente es constante, se sobrepone sobre la fuente la señal de fuente de voltaje y esto directamente va hacia tierra. Entonces, por lo tanto, por eso también se dice que las fuentes de voltaje se convierten en tierra, ¿no? Porque se sobrepone la señal sobre la misma fuente, entonces no le afecta en nada, ¿no? Y llega hasta el otro polo negativo. Por lo tanto, por eso esta parte, el R2 y el R1 se bajan en paralelo y vamos a tener aquí simplemente RB. Y aquí vamos a tener un voltaje de entrada, ¿no? Luego, este es el equivalente de lo que les decía del transistor en corriente alterna o con señales alternas, donde vamos a tener una resistencia de emisor, prima, multiplicado por beta. Y aquí vamos a tener una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente más. Y aquí va a estar la resistencia de emisor y acá simplemente igual la resistencia de colector va a bajar hacia tierra, como les decía, porque está yendo hacia la fuente. Y aquí voy a tener una resistencia de la carga, ¿no? Porque el capacitor se vuelve un cortocircuito, ¿no? Y esto tenemos nuestro voltaje de salida. Con esto ya tendríamos entonces el equivalente en AC, ¿no? Ahora lo que procedemos a hacer es las corrientes, ¿no? Por ejemplo, la corriente de base, cuando trabajamos en este caso con lo que es corriente alterna, las corrientes se interpretan como en minúscula, ¿sí? Tenemos aquí la corriente de colector y aquí va a ser la corriente de emisor, todo en minúscula, como les digo. Bien, como les iba diciendo, entonces de esta manera entonces se hace lo que es la división, ¿ya? Ahora voy a hacer un pequeño truco. Normalmente cuando tenemos una resistencia de emisor, lo recomendable es dividir esta resistencia de emisor. Entonces, ¿cómo procede? Por la resistencia de emisor, ¿qué está pasando? La corriente de emisor. Yo lo voy a borrar esta resistencia de emisor, ¿ya? Y voy a dividir la resistencia, como les decía, en dos. Bueno, para los dos circuitos, ¿sí? Primero vamos a poner aquí. Y ustedes me dirán por qué. Ahorita les voy a explicar. Esta va a ser mi resistencia de emisor. Y aquí también va a estar la resistencia de emisor. Pero esta resistencia de emisor la voy a multiplicar por un beta. Ahora, ¿eso por qué? Es bien interesante este truquito que se utiliza. Normalmente se hace para este tipo de casos. No sé si se podría hacer para otros. Yo creo que sí, pero solamente es un poco analizando. Lo vamos a hacer de azul. O sea, se trata de la siguiente manera. Ustedes simplemente lo que van a hacer es lo siguiente.
como por la resistencia de emisor está pasando una corriente, entonces el voltaje de emisor, ¿a qué va a ser igual? El voltaje de emisor va a ser la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Obviamente, mira, estoy poniendo todo en minúscula porque estoy hablando de voltaje en alterna, ¿no? Pero yo sé que la corriente de emisor es lo mismo que decir que la corriente de emisor es lo mismo que decir la corriente de colector, ¿no? Entonces yo lo puedo poner de esta manera, que es la corriente de colector por la resistencia de RE. Pero yo también sé que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de beta, ¿verdad? De base, perdón. Entonces yo voy a poner la corriente de colector, digo la corriente de base por beta por la resistencia de emisor, ¿no? Y donde yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo he logrado dividir? Entonces, esto tomen muy en cuenta ya, chicos. Este es un truquito que igual en el transcurso de la lectura de todos los libros que les he indicado, he logrado de identificar. ¿Ya? Y miren, entonces, ¿qué hago? Ustedes van a hacer lo siguiente. La resistencia de emisor van a usar para esta resistencia de emisor van a usar para cuando están usando corriente de colector, y esta resistencia, como podrían ver, lo van a usar cuando estén usando corriente de base. Entonces de esa manera por eso he podido dividir, si se dan cuenta, estoy usando esta resistencia de emisor y aquí estoy usando la otra, ¿verdad? Me hago entender, espero que se haya entendido bien. Entonces lo que procedemos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hallar el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿ya? Entonces aquí pondré eso. Hallamos que, voy a decir, hallamos. Entonces, en este caso, la ganancia de voltaje, voy a decir. ¿Dónde? Primero voy a hallar el voltaje de entrada. Entonces, para el voltaje de entrada, lo que yo voy a hacer simplemente es ver, por si acaso, esto igual es un dato bastante importante. Si ustedes quieren hallar cualquier voltaje, siempre tiene que estar en función de la corriente de base. Entonces, como pueden ver, el voltaje de entrada lo puedo hacer con esta rama o con la otra. En este caso, la corriente de base es la que me conviene utilizar para hallar el voltaje de entrada. Por lo tanto, para el voltaje de entrada yo voy a decir lo siguiente. Voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? A la corriente de base multiplicado por ¿quién? Por beta veces la resistencia interna del emisor más beta veces la resistencia de emisor. Y de esa manera he podido determinar la corriente, digo el voltaje de entrada, donde si esto nosotros lo factorizamos, voy a tener corriente de base por beta por la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra primera ecuación, así de fácil, del voltaje de entrada. Como les decía, ustedes cómo van a hacer, simplemente me van a hallar lo que iría a hacer, el voltaje de entrada, como pueden ver, en función de la corriente de base. Miren, aquí está en función de la corriente de base, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente, que va a ser mi voltaje de salida. Para el voltaje de salida, de la misma manera, lo que yo voy a hacer es, en este caso, hallar el voltaje de salida. ¿Y cómo voy a hacer? El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Para el voltaje de salida estaría acá, pero para no hacerse mucho con las resistencias, yo le voy a poner estas dos resistencias en paralelo y voy a invertir el sentido de la corriente del colector para que pase por esta resistencia en paralelo y yo voy a tener voltaje de salida, ¿no? Entonces voy a poner menos la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de la carga. Entonces de esto voy a tener lo siguiente. Nosotros sabemos que la corriente de colector es equivalente a ¿qué? A la corriente menos, bueno, en este caso va a ser menos la corriente de base por beta, ¿no? Y esto multiplicado por la resistencia del colector en paralelo con la resistencia L, ¿no? Y de esta manera ya hemos determinado igual la ecuación para la corriente de salida. Y tal y como les he dicho, todo esto en función de ¿qué? De la corriente de base. Siempre tienen que poner en función de la corriente de base. Miren, aquí está la corriente de base. Bien. ¿Por qué? Ahora sí les voy a decir por qué. Voy a hallar primero la ganancia de voltaje, donde esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje, en este caso, de salida, siempre no, respecto al voltaje de entrada. Entonces la ganancia de voltaje que va a ser igual. Vamos a tener eso, yo voy a dividir estos dos, entonces voy a poner menos
la corriente de base por beta por la resistencia del colector en paralelo por la resistencia RL. Y esto dividido entre la corriente de base por beta, que es por la resistencia de emisor, más la resistencia de emisor igual. Y ya tendríamos ahí, en este caso, nuestra ecuación para hallar la ganancia de voltaje, ¿no? Donde de esta ganancia de voltaje lo que yo voy a hacer es simplificar, y como pueden ver, ¿por qué creen que lo he puesto en función de lo que es la corriente de base? Porque esta se va a simplificar de esta manera, ¿no? Y ya tendríamos simplemente en función de las resistencias, nada más, y un poco de la corriente de colector. Entonces esto me estaría quedando al final de esta manera. Voy a tener que esto va a ser igual a la resistencia de colector en paralelo por la resistencia de la carga. Todo esto dividido entre la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor, ¿no? Y eso sería la ecuación de la ganancia de voltaje para este tipo de circuito, ¿no? Ya, ¿y para qué me sirve todo esto? Porque me da la ganancia de voltaje, entonces yo voy a hacer con la ganancia de voltaje como me estaría quedando. Entonces voy a poner ¿dónde? Si reemplazamos el dato que tenemos, simplemente voy a poner esto, ¿no? No nos olvidemos que aquí es negativo, voy a colocar. Entonces, esa ganancia de voltaje es igual a ¿qué? A menos 8, según los datos que nos ha dado. Y yo voy a simplificar tanto el negativo y voy a aplicar una condición. La condición es la siguiente. Esta es una condición de diseño para hacer un poco más fácil la elaboración de esto, ¿no? Condición de diseño. La condición de diseño, ¿de qué consiste? Consiste en que el RE' normalmente es un valor pequeñito, según este va variando según la corriente de colector. Esto tiene que ser mucho menor a la resistencia de emisor. Entonces, de esta manera yo estaría haciendo desaparecer la resistencia de emisor primo. Donde yo voy a tener que, simplemente voy a tener, aquí abajo lo continuaré, voy a tener menos 8 es igual a ¿qué? A menos la resistencia del colector en paralelo por la resistencia de la carga. Todo esto dividido entre ¿qué? Como es mucho menor, simplemente voy a poner la resistencia de emisor. Y listo, con eso ya estaría terminado. Y como pueden ver de acá ya estaría el diseño. ¿Y por qué digo que ya estaría? Porque ahorita vamos a simplificar algunas cosas y vamos a ver que ya podemos hallar cierto valor de resistencias, ¿no? Se simplifican los signos y yo simplemente voy a reemplazar, como pueden ver, la resistencia de carga. Ya, ahí tenemos una condición de potencia. Esta condición de potencia la voy a colocar acá. Donde, si ustedes se acuerdan, en este caso tenemos dos resistencias en paralelo. Para que la potencia sea máxima a la salida, en este caso para el voltaje de salida, la condición, según en este caso teorema de Thevenin y Norton, según lo que se ha visto en unas materias, se dice lo siguiente, que la resistencia RC tendría que ser igual a la resistencia RL. Esto es la condición para máxima potencia. Máxima potencia. Como les digo, esto lo pueden encontrar en libros de redes, de circuitos de redes, donde para máxima potencia, cuando están dos cargas en paralelo, estas deben ser iguales. Bien, entonces ya tendríamos que, ya tendría el valor de RL, también tendría el valor de RC, como deben ser iguales, ¿no? Entonces aquí me pondré esos valores de color azul, donde yo, como les dije, RC es igual a ¿qué? A RL, y esto es igual a ¿qué? A 2 kiloohmios, es el dato que me estaría dando. Como ya sé eso, entonces simplemente voy a despejar RE. Entonces yo despejo la resistencia de emisor, donde esto va a ser igual a ¿qué? A RC en paralelo con RL, y todo esto dividido entre 8. Donde si hacemos la respectiva división y reemplazando, me va a quedar un valor de 125 ohmios. Como ven, ya con todos los datos que he obtenido, he podido hallar la resistencia de emisor según el diseño que me está pidiendo. ¿Sí? Ahora ya que tengo la resistencia de emisor, ¿qué procedo a hacer? Ahora voy a proceder a hacer el análisis en AC. Entonces vamos a hacer eso. Análisis. Perdón, no es en AC, no, perdón, en corriente directa. En DC.
Para el análisis en DC, de la misma manera que hemos hecho anteriormente, yo voy a trabajar con el mismo circuito de polarización y simplemente voy a reducir la manera de cómo estaría representado. Ahí lo tenemos. El circuito, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer en este análisis? Nosotros vamos a proceder a hallar unos ciertos valores que ahorita les voy a indicar para qué nos sirven, ¿no? Pero espero que se acuerden todavía de la resistencia en corriente alterna y la resistencia en corriente continua y para qué nos sirve justamente eso. Como me pide máxima excursión, tenemos una ecuación más que nos ayuda para diseñar justamente el valor de la máxima excursión. Bien, aquí me voy a dibujar mi transistor. Y aquí vamos a tener los respectivos voltajes, ¿no? Entonces aquí voy a tener la resistencia de base. Y esto va a ser el voltaje de base. Y esto va a ser la resistencia de emisor y la resistencia de colector. Por lo tanto, esto va a tener VCC. Y listo. Ya tendríamos nuestro equivalente en DC, ¿no? No nos olvidemos de nuestros respectivos voltajes que vamos a tener. Por ejemplo, este es el voltaje de colector emisor, de más a menos. Y aquí tengo el voltaje de base emisor, más a menos. Ahora, como hemos quedado en el anterior caso, vamos a tener dos tipos de mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Esta es mi malla de entrada y esta sería mi malla de salida. Procediendo con el ejercicio, lo que vamos a proceder a hacer es hallar las respectivas ecuaciones de cada malla. Entonces yo voy a trabajar con la malla de entrada y la malla de salida. Esto ya lo hemos hecho, pero lo estoy haciendo mecánicamente para que vayan recordando cómo se hace el procedimiento, ¿no? La malla de entrada y esta sería mi malla de salida. Primero ya trabajaré con la malla de entrada y luego vamos a trabajar con la malla de salida. Con la malla de entrada, ¿qué tenemos con la malla de entrada? Como pueden ver, simplemente voy a despejar el voltaje de base. Va a ser igual a esto aquí, al voltaje de base emisor, más la corriente de base por la resistencia de base, más la corriente de colector, perdón, la corriente de emisor por la resistencia de emisor. De acá, ¿qué voy a proceder a hacer? Si mal nos recuerdan, lo que procedíamos para hacer diseño, sobre todo en esta parte de alterna, se decía lo siguiente, que la corriente del emisor es igual a la corriente de colector, eso es por diseño de transistores, no diseño, sino es condición de transistores. Y la corriente de base es lo mismo que decir la corriente de colector sobre base, ¿no? Si mal no se recuerdan, tenemos estas ecuaciones, que es la corriente de colector es igual o equivalente a la corriente de emisor, ¿no? Y aparte tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que está en función de la corriente de base. Entonces, acá que voy a tener, como les decía, voy a despejar ICQ, en este caso, perdón, la corriente, pero en el punto Q, va a ser el voltaje de base menos el voltaje de base emisor. Esto vamos a pasar a dividir en la resistencia de base respecto de beta, más la resistencia de emisor. Y con esto, como pueden ver, ya tenemos la ecuación para hallar la corriente de colector. Pero es lo que yo deseo. En este caso, ahora vamos a pasar otra condición. Las condiciones de diseño se basan en maximizar o mejorar la estabilidad y la cantidad de voltaje a la salida o de potencia. Entonces, voy a proceder a usar otra condición de diseño y esta es la que se acuerdan muy bien. Esta condición de diseño, ¿qué hace? Hace que el beta no afecte en la variación de corriente de colector. Como pueden ver, está en función a beta. Si beta varía, entonces va a variar la corriente de colector. ¿Qué se procede a hacer? Lo que vamos a hacer es simple. Yo voy a reducir ese valor de tal manera que no me afecte si es que varía el valor de beta. Entonces yo voy a decir que R de B respecto de beta tiene que ser mucho menor a la resistencia de emisor. Esa es la condición para que no me afecte el valor de beta. Donde de acá voy a sacar una ecuación donde va a ser R de beta
tiene que ser igual a qué. Para que no me afecte, tiene que ser equivalente al 0,1 de la resistencia que estoy, a la que le voy a sumar. De acá, si vamos despejando, yo voy a tener que la resistencia de base va a ser igual a qué, a 0,1 de beta veces la resistencia de emisor. Entonces, de esta manera yo puedo deducir cuánto debería ser la resistencia de base para que no me afecte dicho valor, ¿no?, de beta. Entonces, yo voy a hallar la resistencia de base, que va a ser igual a qué, a 0,1 de 0,1 por beta. Ahora, este beta, ¿cuál iría a ser? Si se dan de cuenta que nos da que beta varía entre 150 a 250. Este beta va a ser el beta promedio, ¿sí? Yo voy a poner beta promedio, ¿sí? Es lo más cercano a ambos extremos, por eso estoy poniendo un beta promedio. Este beta promedio, ¿cuánto va a ser? Va a ser la suma de esos valores dividido entre 2, ¿no? O sea, va a ser 0,1 por el valor del beta promedio, ¿cuánto sería? Si es de 150 a 250, si sumamos eso me va a quedar 400. Lo dividimos entre 2, me va a quedar 200. Entonces va a ser 200 por eso. Y la resistencia de emisores aquí hemos hallado que es de 125 ohms. Por lo tanto, me voy a tener un beta. ¿De qué valor va a ser este beta? De 2,5 kilo ohmios. Bien, entonces hasta aquí ya hemos hallado todos los valores necesarios. Por último me faltaría hallar que en la malla de salida, bueno, igual voy a poner la ecuación de la malla de salida. ¿Qué números le hemos puesto? 1 y 2, entonces esta que sería la ecuación número 3. Y la malla de salida va a ser la ecuación número 4, donde vamos a tener lo siguiente. La malla de salida va a ser voltaje de colector, va a ser igual al voltaje de colector emisor, perdón, voltaje, sí, de colector está bien, más la corriente de colector directamente multiplicado por la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Pero esto mejor lo pondré en su forma normal. Bueno, no es necesario, ahí nomás lo dejaremos. ¿Ya? Entonces ya tengo eso. De acá simplemente lo estoy poniendo para determinar ese valor. Y tener la ecuación nomás, ¿no? La ecuación número 4. Por último, me faltaría hallar el voltaje de base para determinar las resistencias R1 y R2. Entonces voy a poner eso. Hallamos el voltaje de base. Ahora, para hallar el voltaje de base, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Simplemente yo voy a determinar eso a través de la ecuación de la número 3, ¿no? El voltaje de base directamente va a ser igual a ¿qué? Si factorizo voy a tener el voltaje de base emisor más ICQ, y esto multiplicado por la resistencia de base respecto de beta más la resistencia de emisor, ¿no? Eso iría a ser el voltaje de base, donde esto me estaría quedando un valor de cuánto. Si reemplazamos los valores que hemos hallado, vamos a tener un valor de 1,12 voltios. Y con esto ya tendríamos todos los valores para determinar las resistencias, ¿no? Bueno, hasta aquí se termina la parte de diseño. Como pueden ver, que dice diseño de amplificador. Ya hemos diseñado el amplificador. Ahora nos dice que este amplificador se va a someter a las siguientes temperaturas. Va a cambiar de 25 grados centígrados, que iría a ser la temperatura, en este caso normal, a 85, que sería la temperatura final a la que iría a llegar nuestro sistema, ¿no? Y aquí vamos a proceder a hacer bueno, eso es lo que les va a pedir normalmente en la parte de estabilidad el docente, que sepan muy bien, ¿no? ¿Qué vamos a poner entonces como inicio de este procedimiento de diseño para este tipo de casos? Se pone examinamos variación de parámetros. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros que vamos a examinar?
los parámetros que vamos a examinar van a ser los siguientes. Primero, vamos a tener las ecuaciones. Un momento. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a unas nuevas ecuaciones vamos a ver, que serían las siguientes. Para variación de parámetros se tiene una ecuación general, pero primero tienen que ver estas ecuaciones, como les decía. A ver, voy a tener el diferencial de voltaje de base emisor. Este diferencial de voltaje de base emisor es igual a la siguiente ecuación, que nos dice que es menos 2 veces el diferencial de corriente, que sería la temperatura T2, menos la temperatura T1, y eso sería todo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener ese en este caso, valor constante. Luego vamos a tener el diferencial de corriente de fuga de base y colector, ¿sí? Este se llama corriente de fuga, que igual influye bastante en lo que es el cambio de temperatura, ¿no? Esto va a ser igual a ICB0 por 2 elevado a la Q, elevado a la temperatura T2 menos 25, ¿ya? Y todo esto dividido entre 10 menos 1. Bien. Luego tenemos el diferencial de beta. El diferencial de beta es igual, son diferenciales constantes por si acaso, es igual a que este diferencial de beta es igual al beta máximo menos el beta mínimo, ¿no? En este caso del intervalo. El intervalo que me está dando en el diseño. Como les digo, estos valores ahorita los voy a indicar bastante bien. Y por último tenemos el diferencial de la fuente. Ya, que esto en este caso son valores dados, ya, valores de diseño. Por diseño lo voy a poner acá. ¿A qué me refiero de diseño? Si alguna vez estos dos valores justamente, como les digo, ya dependen de ustedes. Ustedes van a decidir, como les digo, pues son valores de diseño, por eso dicen ya. Ustedes les van a decidir hasta dónde van a querer variar el valor de beta y el valor de la fuente. Normalmente ustedes igual se dan como un parámetro de seguridad, porque normalmente las fuentes de voltaje, como pueden ver, estas fuentes de voltaje, el valor de la fuente de voltaje, ustedes van a, según un parámetro de seguridad, pueden poner que varía entre 1 voltio, ¿no? Pero normalmente son constantes, así que no se toma mucho en cuenta. Normalmente se pone 0, porque en sí los equipos de fuentes de voltaje son bastante seguros, se podría decir, ¿no? Pero como les digo, ustedes pueden ponerse un valor de 1 voltio para asegurarse. En este caso, como no me daba esto, sería prácticamente 0, ¿ya? Ahora veamos esto. En este caso voy a tener esto va a ser menos 2 multiplicado por la temperatura mayor, que me dije que era 85, menos la temperatura menor, en este caso la temperatura ambiente, que es 25. Entonces voy a tener aquí ¿cuánto? 85 menos 25 me va a dar 60 por 2 menos 120, ¿ya? Sería menos 120, entonces la constante de voltaje. Para el ICB0, esto ¿a qué es igual? En este caso nos decía que era 1 microampere multiplicado por 2 elevado al cuánto, elevado a la temperatura 2, en este caso que esto es 85. 85 menos 25 va a ser lo mismo, ¿no? Yo lo voy a poner directamente, esto va a ser 60 dividido entre 10 menos 1. Y de esto me va a quedar entonces un valor de ¿cuánto? Si nosotros hacemos los respectivos cálculos, a ver, vamos a hacer, va a ser equivalente a ¿qué? 2 a la sexta menos 1. Y esto me estaría dando un valor de 6,3 o 63 milimicros sería. 63 micros, nada más, ¿no? En este caso estaría en función de la corriente. Pero luego vamos a poner los valores, no es tan necesario ahora.
63 micros. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es lo que tenemos que ver. Lo voy a poner de otro color. Vamos a poner de azul. Miren, aquí vamos a poner la variación de la corriente. Es lo que tenemos, la variación de la corriente de colector. Esto es lo que en este caso se está estudiando, ¿sí? Para la variación de corriente de colector va a ser diferencial de la corriente de colector. ¿A qué va a ser igual? Esta diferencial de corriente de colector se ha determinado en base a los parámetros que afectan a la corriente de colector. Y estos parámetros, en este caso, son parámetros de estabilidad, ¿ya? O factores de estabilidad multiplicado por el diferencial que tienen en su respectivo valor. Entonces, hacemos diferenciales parciales según los valores según las constantes que afectan en la corriente de colector. Y vamos a obtener la siguiente ecuación. Vamos a tener que la diferencial de la corriente de ICQ, ¿no? Va a ser en función de ¿qué? Del voltaje de base emisor, porque el voltaje de base emisor va a cambiar en función a la temperatura. Esto va a estar multiplicado por, en este caso, la constante, ¿no? De voltaje de base emisor, la constante máxima. O sea, ¿qué estamos haciendo? Va a haber una variación hasta un máximo y un mínimo. Esta variación va a multiplicar a la variación, en este caso, al diferencial constante, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder determinar qué tanto afecta, según la variación de temperatura, este circuito, ¿no? Más. De la misma manera voy a tener la diferencial de la corriente ICQ, pero ahora dividida entre otro valor que afecta, que sería la corriente ICBO, que sería la corriente de fuga del corriente de colector a base, ¿no? Como pueden ver, también es afectada por la temperatura, aquí mismo estamos viendo, ¿no? Y esto va por el diferencial de la corriente de colector, ¿no? ICBO más, a ver, otro parámetro que afecta a lo que es la corriente de colector. Esta sería el valor de beta por diferencial de beta. ¿Ven? Eso es más sencillito todavía. Y más, como les decía, la fuente de voltaje también puede afectar a la corriente ICQ porque es directamente proporcional, ¿no? Y esto diferencial de la fuente de voltaje por el diferencial de la fuente de voltaje. Y así de simple. En este caso, en el diseño, como pueden ver, este valor es 0, entonces no nos está afectando, pero nos puede dar que puede ser 1 voltio o 2 voltios, ¿sí? Pero vamos a hacer para cada ejemplo, ¿ya? Entonces me voy a poner mis respectivos numeritos. Este va a ser el caso número 1, este va a ser el caso número 2 de cómo determinar, y este va a ser el caso número 3. A estos se les llama factores de estabilidad, el 1, el 2 y el 3, o sea, sin contar esto, ¿ya? Sin contar esto, solamente a las diferenciales. Sin contar eso, se llama factores de estabilidad, ¿ya? A ver, le voy a poner un recuadrito para que se entienda mejor. Esto de acá es el factor de estabilidad en función de la base emisor. Esto es el factor de estabilidad en función de la corriente, en este caso de fuga. Y este es el otro factor de estabilidad en función de la corriente de base. Ahora, ¿qué es la corriente de fuga? Aquí también tengo mi recuadrito. Como pueden ver, la corriente de fuga es una corriente que pasa a través del colector directa a la base. Aquí está, ¿no? En el gráfico. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. A ver, lo voy a graficar. No, aquí está. Miren, esto sería la corriente de fuga, ¿sí? Justamente este valorcito. Entonces, para determinar la corriente de fuga en función de la corriente de base, igual se tienen que hacer unos respectivos cálculos que vamos a hacer ahora. Hasta aquí ya tenemos entonces los parámetros, ¿no? No nos olvidemos que este es el cuarto también, lo vamos a hacer, pero igual aunque no afecte, ¿no? Y este es el número 4. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo eso. A eso se llama factor de estabilidad. Espero que se esté entendiendo. ¿Ya? Este es un tema muy importante. Como les digo, esto sí es bastante importante para diseño, ¿no? Entonces tenemos que determinar todos los factores de estabilidad, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y estas cositas, estos diferenciales solamente es como decir la constante, ¿no? Constantes de estabilidad, constantes de diferenciales, de cambio de cada uno, ¿no? Bien, ahora procederemos a hallar, en este caso, el ICB0, o en función de qué está. El ICB0 es algo bien importante. Voy a poner acá, hallamos ICB0.
¿ya? O también corriente de fuga de colector a base. Esta se identifica como la siguiente manera. Va a ser ICQ es igual a un ICQ' más lo que sería la corriente ICB0. ¿Sí? De esa manera se entiende. Ahora, ¿qué es el ICQ'? El ICQ' es equivalente a ¿qué? Es equivalente a beta veces ¿qué? Es el mismo IBQ, o sea, la corriente de base de polarización, más el ICQ, o perdón, el ICB0, porque esto estaría yendo a la base también, ¿no? Bien, entonces, con estas dos ecuaciones yo voy a determinar la siguiente. Voy a decir que el ICQ va a ser igual, si reemplazo, voy a tener que va a ser beta veces el IBQ más beta veces el ICQ. Y esto sumado más, perdón, el ICB0, ¿no? ICB0 más ICB0 de nuevo. Donde de acá que voy a obtener, como pueden ver, lo que yo voy a hacer ahorita es simplemente determinar ICQ, o en este caso I de base, ¿no? Entonces, yo simplemente determino I de base. Como pueden ver aquí, beta más I de 0 va a mandar el valor de beta. Y yo voy a tener que el I de base va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ICQ. ICQ dividido entre beta menos la corriente de ICBO. Y ya tengo lo que iría a ser la corriente de base en función de ICB0, como pueden observar. Entonces esta ecuación me va a servir bastante, ahorita les voy a explicar cómo. Entonces esta la voy a llamar ecuación número, en este caso, que se llame alfa, ¿ya? Que es bastante importante para determinar los factores de estabilidad, los 4, ¿no? Entonces ahora el factor de estabilidad 1 voy a poner, ¿no? Pondré mejor acá, hallamos los factores de estabilidad. ¿Ya? A ver, por si acaso, tiene su propia notación estos. Si lo han debido ver, es S de voltaje base emisor, factor de estabilidad. Esto es S de ICBO. Eso también es S. Bueno, normalmente el ingeniero lo pone así, pero en realidad no es una S, sino es este simbolito que significa diferencial en conjunto, se podría decir, ¿no? Pero normalmente le ponen una S. Bueno, está así en la bibliografía de algunos libros. Bien. Entonces, vamos a proceder con el 1, ¿no? Entonces voy a poner acá factor de estabilidad número 1. ¿Qué iría a ser lo que le estaba comentando? Base emisor. Ahora ustedes dirán de dónde hallo este diferencial. Es bien fácil. Justamente por eso también he determinado estas ecuaciones. Como pueden ver, acá está la ecuación directamente de base emisor, ¿no? Aquí está base emisor y simplemente voy a derivar esta ecuación. Ustedes pueden hacer esta o esta según su conveniencia o según lo que vayan necesitando, ¿no? Para este caso yo voy a utilizar esa ecuación porque tiene la base emisor, ¿no? Entonces voy a proceder a la derivada. O sea, voy a hacer la derivada de la corriente ICQ, pero de esa ecuación que les estoy indicando sobre base emisor. Yo lo voy a derivar directamente. Esto me va a quedar que va a ser un menos 1 de la resistencia de base sobre beta más RE. Y esto sería el valor de lo que sería el SB. Esto, por si acaso, no es fórmula, varía según la configuración de polarización que se está usando. En este caso, esto es para la polarización, como pueden ver, según es esta ecuación, ¿verdad? Y para esta ecuación, estas ecuaciones están hechas para la configuración de polarización por división de tensión. Ustedes simplemente tienen que derivar. A ver, ustedes derivan esta ecuación. A ver, lo voy a jalar mejor yo.
y lo voy a poner acá. Esa es la ecuación que he derivado, ¿sí? En función del base emisor, nada más. Bien, entonces de acá voy a determinar un valor. Ahorita vamos a ver cuánto es eso. Por ahora voy a determinar el número 2. El número 2 sería el factor de estabilidad, en este caso, ¿de quién? Factor de estabilidad respecto a ICB0. Donde, de la misma manera que hemos indicado hace rato, yo voy a derivar el ICQ respecto a eso, ¿no? Derivada de ICQ respecto a la corriente de escape, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? Para esto, bueno, creo que me adelanta un poco. Tengo que utilizar esta ecuación, la alfa, ¿no? Entonces prefiero borrar esto y les voy a explicar cómo se hace esto. ¿En qué ecuación voy a trabajar? Voy a jalar esa ecuación en la que voy a trabajar, que sería la misma ecuación, pero ya no la despejada, sino en esta. Y ahora les explico por qué. Ahora sí es necesario, digamos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo procedemos a hacer esto? Yo voy a despejar la corriente de base. Por ejemplo, he encontrado aquí la corriente de base en función de ICB0. Entonces, yo voy a reemplazar ese valor en acá. Y voy a tener que esto va a ser el voltaje de base emisor. Más que, en vez de corriente de base, justamente voy a poner eso, ¿no? Que es la corriente de ICQ respecto de beta menos la corriente ICB0 más la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Entonces yo voy a poner eso, primero la corriente de base, que es equivalente a ICQ respecto de beta menos ICQ, perdón, menos ICB0 y esto más, ahora sí, ICQ. Eso es equivalente a la corriente de emisor, por si acaso. Entonces, acá, ¿qué estaría haciendo? Simplemente ahora tengo que despejar ICQ. De hecho, yo lo voy a despejar directamente. Ustedes ya van a ir viendo cómo se ha realizado eso. Pero lo pueden despejar también ustedes, manualmente. Yo les voy a poner el ya despejado. El ya despejado me está quedando esto. El ICQ va a ser igual a ¿qué? Al voltaje base, el voltaje de la base menos el voltaje de la base emisor más ICB0 multiplicado por la resistencia de base y la resistencia de emisor. Todo esto dividido entre la resistencia de base más la resistencia de emisor y todo esto sobre beta más la resistencia de emisor. Yo voy a proceder a dividir esto. Y ya está. Entonces, ahora sí a esto voy a proceder a dividir y vamos a obtener el valor de o el factor de estabilidad en ICB0. Donde si lo derivo esta misma ecuación, voy a tener la derivada de ICQ
Ahora sí, respecto de ICBO. Y esto me va a quedar un valor igual a ¿cuánto? Me va a quedar igual a 1 sobre 1 sobre beta más la resistencia de emisor sobre la resistencia de emisor más la resistencia de base. Y de esta manera ya tendríamos también la ecuación para hallar la respectiva estabilidad respecto a la corriente de fuga, que también afecta, ¿no?, en el respectivo valor de la corriente de colector. Esto va a ser igual y luego lo vamos a calcular de la misma manera. Ahora que nos faltaría el 3, ¿no?, que sería respecto a beta, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos aquí lo que sería la estabilidad de la base una vez derivado en la ecuación beta, como estamos diciendo, y simplemente voy a aplicar unas condicionales para que se reduzca a un factor más fácil, donde yo voy a decir lo siguiente, que sería la resistencia de base va a ser mucho mayor ¿a qué? A la resistencia de emisor. Luego, la otra condicional es que beta veces RE, resistencia de emisor, es igual mucho mayor a la resistencia de emisor de la misma manera, perdón, resistencia de base. Y por último, la resistencia de base por ICB0 es mucho menor a el voltaje de base menos el voltaje de base emisor. Con estas condicionales que voy a aplicar justamente en este parámetro, en este factor de estabilidad, lo que voy a proceder a hallar es que voy a hallar que el diferencial de ICQ, perdón, va a ser igual a ¿qué? Respecto al diferencial de beta. Esto me estaría quedando un valor de la resistencia de base multiplicado por el base emisor, perdón, voltaje de base menos el voltaje de base emisor, dividido entre la beta al cuadrado por la resistencia de emisor al cuadrado. Y como pueden ver, eso sería mi factor de estabilidad en función a beta. ¿Ya? Igual, eso vamos a determinar ahorita. Y ya para terminar me estaría faltando el factor de estabilidad número 4, ¿no? Donde este es el factor de estabilidad en función de la fuente de corriente. S de PC, donde esto es igual a ¿qué? Igual a diferencial de la corriente de colector respecto a BC. Al diferencial de la corriente de ICQ respecto del voltaje de fuente. ¿Esto en dónde voy a aplicar? Esto por si acaso tómenlo muy en cuenta. Por eso les digo que mucho depende de las ecuaciones de las mallas de entrada y las mallas de salida. Yo lo voy a aplicar acá. Simplemente voy a despejar aquí la corriente ICQ. Ya, voy a despejar la corriente ICQ y simplemente voy a hacer la derivada. Y si hacemos lo que les estoy comentando, simplemente me va a quedar aquí 1 dividido entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. ¿Ya? Entonces yo escojo la ecuación, ¿sí?, donde hay ICQ y donde haya la variable que estoy. Bueno, entonces ahora lo que queda simplemente es reemplazar los valores
en estos lados, ¿no? A ver, yo voy a ir buscando, en este caso, como hemos dicho, este es 0, entonces por tanto la estabilidad se va a hacer 0 completamente. Este voltaje, este diferencial de beta, según lo que hemos hallado, nos daba ¿cuánto? Nos daba, era, miren, 150 a 250, entonces la diferencial nos va a dar 100, ¿no? Entonces esto es 100. Ahora el ICB0 igual hemos hallado el diferencial de ICB0, aquí está, que es 63 micros. 63 micros. Y el voltaje de base emisor igual hemos hallado que es menos 120. El diferencial, ¿no? Menos 120. Pero los respectivos factores de estabilidad ustedes lo van a determinar. Ya saben, ya tienen ahí las ecuaciones, simplemente reemplazar por las resistencias equivalentes. El valor que me estaría quedando como resultado de... Bien, entonces ya terminando, entonces como pueden ver reemplazamos y ya tenemos el diferencial de ICQ. Entonces esto es lo que estaría variando. En otras palabras, lo que estaría pasando es el diferencial, ¿no? Entonces, como les digo, en otras palabras, vamos a tener un ICQ inicial, teníamos, ¿no? Un ICQ inicial de cuánto era. Hemos determinado acá el valor en los parámetros. Aquí está ya. El ICQ me daba... no hemos determinado todavía, ¿no? Aquí lo pondré. Entonces el ICQ es igual a voltaje de base menos voltaje de base emisor. Ya tenemos el voltaje de base que es 1.2, perdón, 1.12 menos el voltaje que es menos 0.7 dividido entre la resistencia de base que hemos hallado que es igual a 2.5 por 10 a la 3 respecto del beta que es, ya les dije el promedio que es en este caso 200 más la resistencia de emisor que es igual a 125, ¿no? Y esto me quedaba un valor de 3,02 miliamperes. 3,02 miliamperes. ¿Sí? Y ya con eso entonces ya puedo saber el nuevo ICQ que se estaría manejando, ¿no? Una vez que con una temperatura mayor, ¿no? Este ICQ es cuando la temperatura crece. Entonces voy a tener de 3,02 miliamperes. 0,2 miliamperes más lo que hay allá que es 2,4 miliamperes. Entonces ya tengo el nuevo ICQ que se va a dar, que va a ser igual a 5,04 miliamperes. ¿Ya? Y con este nuevo ICQ voy a hallar un BCQ igual, ¿ya? Donde el BCQ que va a ser igual, si mal no se acuerdan, va a ser BCC menos el ICQ que hemos hallado. Lo voy a llamar un ICQ asterisco, le pondré aquí porque estamos diciendo que es con la nueva temperatura, ¿ya? El ICQ asterisco multiplicado por la resistencia de emisor y la resistencia de colector, donde yo me acuerdo ambas. La resistencia de emisor es 2.5 y la resistencia de colector es 125, ¿no? Entonces sería 10 menos el nuevo ICQ que es 5,04 por 10 a la menos 3 multiplicado por 225 sería 2125, perdón. Y esto me queda un valor de igual a menos 0,71. Entonces se ha bajado bastante, ¿no? Menos 0,71 voltios. Entonces de esta manera, como pueden ver, hemos hallado el nuevo punto Q, determinando según la variación de temperatura, ¿no? En este caso, de este problema que me dice que llega hasta 85 voltios. Digo, perdón, hasta 85 grados centígrados. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio, donde lo único que nos faltaría es hallar la máxima excursión, que simplemente se dice Q multiplicado por la resistencia en corriente alterna, que hemos determinado también, ¿no? Y de esa manera se determinaría también cuánto sería el máximo voltaje que alcanzaría de pico a pico, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando este ejercicio. Y eso sería todo.